El viento cálido del altiplano mexicano silbaba entre los magueyes, acariciando con rudeza la espalda encorvada de un hombre que ya no tenía nada. Don Aurelio, otrora conocido como el Cóndor de la Sierra, por su destreza sobre el lienzo charro, era ahora solo una sombra que caminaba por el polvoriento camino de terracería que llevaba a las afueras de San Juan del Monte. Su ropa, antaño impecable, estaba manchada de tierra y sudor. En sus ojos, de un color ambarino como el tequila añejo, ya no brillaba el orgullo, sino la ceniza de la derrota. A su lado, trotando con una lealtad que desafiaba toda lógica, estaba Relámpago, un caballo alazán tostado cuya crin parecía hecha de los mismos rayos de sol que se colaban entre las nubes. Relámpago era lo único que le quedaba. La única posesión que no le habían arrebatado en el juicio amañado que lo había despojado de su rancho, la esperanza, y de su honor. La injusticia aún le sabía a hiel en la boca. Recordaba con amargura el rostro astuto de don Rafael, su propio primo, presentando documentos falsos ante un juez corrupto. Documentos que afirmaban que la tierra de sus antepasados le pertenecía a él por una deuda inventada. Don Rafael, con su traje de charro nuevo y sus modales de ciudad, había urdido la mentira perfecta. Lo había humillado públicamente, llamándolo un charro venido a menos, frente a todo el pueblo, reunido en la plaza después de la misa dominical. La gente que antes lo admiraba, ahora bajaba la mirada cuando él pasaba. El destierro no era solo físico, era un exilio del corazón de su comunidad. Caminaba sin rumbo fijo, solo guiado por la tosudez de sus piernas y el suave resoplar de Relámpago, que parecía susurrarle al oído que no se rindiera. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonalidades moradas y naranjas. La nostalgia lo embargó al recordar las tardes en La Esperanza, cuando el aroma a carne asada y a tierra mojada después de la lluvia llenaba el aire. Ahora solo olía a polvo y a desilusión. De pronto, Relámpago se detuvo en seco. Aurelio, sumido en sus pensamientos, casi tropieza. El animal alzó la cabeza, sus orejas se movieron como rádares, y emitió un suave relincho, mirando fijamente hacia un desvío casi invisible del camino, un sendero cubierto de maleza que se adentraba en el monte. No, Relámpago, por ahí no. Eso nos lleva a la nada, murmuró Aurelio con voz ronca. Pero el caballo insistió, tirando con suavidad de la rienda. Sus grandes ojos oscuros, llenos de una inteligencia antigua, parecían suplicarle. Era la primera vez en semanas que el animal mostraba un interés tan firme en algo. Aurelio, demasiado cansado para pelear con su único amigo, suspiró profundamente. Está bien, muchacho. Pero si nos perdemos, la culpa es tuya. Con un último vistazo al camino principal, que representaba un futuro de vagabundeo sin esperanza, el excharro y su leal caballo se adentraron en la espesura. Ignorantes de que ese simple acto de fe equina marcaría el comienzo de un camino que los llevaría a enfrentar los secretos más oscuros de su pasado y a desenterrar una verdad que pondría patas arriba el pueblo que lo había rechazado. El sendero era estrecho y las ramas de los mezquites le arañaban los brazos, pero Relámpago avanzaba con una seguridad pasmosa, como si conociera el camino de memoria, como si estuviera guiando a su amo hacia un destino que solo él podía vislumbrar en la penumbra del crepúsculo. El sendero serpenteaba cuesta arriba, cada vez más angosto y cubierto por la sombra de los altos ocotes. El aire se enfrió y el canto de los grillos comenzó a llenar la noche que se avecinaba. Aurelio, con los músculos adoloridos, se aferraba a la silla de montar, confiando ciegamente en el instinto de Relámpago. Después de casi una hora de trayecto, la maleza comenzó a aclararse y emergieron ante ellos los contornos de una estructura en ruinas. Era una pequeña casa de adobe, con el techo de teja parcialmente derrumbado y la puerta de madera podrida, colgando de un solo gozne. Una cerca de piedra medio caída delimitaba lo que alguna vez fue un corral. El lugar exudaba abandono y una tristeza profunda. Un cascarón más, Relámpago. Esto es a lo que nos has traído, dijo Aurelio con un hilo de voz, la decepción anudándole la garganta. Sin embargo, al acercarse, una chispa de reconocimiento encendió su memoria. Esta era la casona del abuelo Lázaro, una propiedad que había pertenecido a su tío abuelo, un hombre solitario y misterioso de quien la familia casi no hablaba. El rancho,
llamado El Refugio, según las viejas historias, había sido abandonado hacía décadas después de una tragedia que nadie recordaba con claridad. Relámpago no parecía compartir su desánimo. Piafó impaciente y, sin esperar a su dueño, se dirigió directamente a una pequeña estructura separada, un cobertizo que milagrosamente aún mantenía su techo de lámina. Al asomarse, Aurelio contuvo el aliento. En su interior, protegido de los elementos, había un viejo carretón de madera, y sobre él, un baúl de cuero curtido, cubierto de polvo y telarañas, pero intacto. Sobre el baúl, descansaba un sobre amarillento con su nombre escrito con una caligrafía temblorosa. Para mi sobrino Aurelio, el único que entendió el lenguaje de los caballos. Una sacudida eléctrica recorrió su espina dorsal. ¿Cómo era posible? Su tío Lázaro había muerto cuando él era apenas un adolescente. Relámpago resopló con fuerza, empujando su hocico contra la espalda de Aurelio, instándolo a avanzar. Con manos temblorosas, Aurelio tomó el sobre y lo abrió. Dentro, encontró un testamento olvidado, firmado y sellado, que legaba el refugio, y todas sus pertenencias a su nombre. No era el rancho grande y próspero que había perdido, pero era tierra. Tierra suya. Legítima. Pero había algo más. Una llave antigua, de metal pesado, y una carta breve. Querido Aurelio, decía, si estás leyendo esto, es porque el destino, o ese espíritu noble que siempre viste en los animales, te ha guiado hasta aquí. Esta tierra guarda un secreto que mancha nuestra familia. Cuida de el refugio. Y confía en Relámpago. Él sabe más de lo que parece. Las palabras eran enigmáticas, cargadas de un misterio que se espesaba en el aire de la noche. Aurelio miró a su caballo, que ahora observaba fijamente el baúl, como si supiera que dentro yacían las respuestas. ¿A qué secreto se refería su tío? ¿Y por qué Relámpago, un caballo, parecía ser la clave para desentrañarlo? Por primera vez en meses, la desesperanza en el pecho de Aurelio comenzó a ceder ante una incipiente y peligrosa curiosidad. El viento silbó a través de las maderas rotas del cobertizo, sonando como un susurro del pasado, y Relámpago golpeó el suelo con una de sus patas delanteras, impaciente por continuar. El baúl, con su promesa de verdades ocultas, esperaba. Los primeros rayos del sol iluminaron la ruina que era su nueva casa. Aurelio había pasado la noche en vela, acurrucado en un rincón con una manta raída, la carta de su tío Lázaro arrugada en su mano. Las palabras, un secreto que mancha nuestra familia, resonaban en su mente como un badajo siniestro. Esa mañana, con una determinación renovada, comenzó la titánica tarea de limpiar la casita. Mientras retiraba escombros y barría años de polvo, Relámpago no se separaba de su lado. Pero no era su compañía silenciosa lo que extrañaba a Aurelio, sino su comportamiento. El alazán se movía con un propósito inquietante. En una ocasión, se plantó frente a una de las paredes interiores de adobe y comenzó a rascar el piso de tierra con insistencia, resoplando con fuerza. ¿Qué tienes, muchacho? ¿Hay un nido de alacranes ahí?, preguntó Aurelio, acercándose. Al limpiar el área, sus dedos tocaron algo frío y metálico enterrado a poca profundidad. Desenterró una vieja herradura, oxidada y quebrada. No era nada extraordinario, pero Relámpago la olió intensamente y luego lanzó un relincho agudo, casi angustiado, antes de alejarse hacia el corral. Más tarde, mientras Aurelio intentaba reparar un abrevadero de piedra, el caballo se acercó a la cerca de piedra que delimitaba el límite norte del terreno y se quedó inmóvil, mirando fijamente hacia el denso monte que se extendía más allá. Sus orejas se aplastaron contra el cráneo, una señal clara de alerta o incomodidad. Aurelio se aproximó. ¿Qué ves, Relámpago? Un coyote. No había nada a la vista, solo la espesura. Sin embargo, una corazonada, un instinto heredado de generaciones de hombres de campo, le dijo que ese lugar era significativo. Esa noche, decidió explorar el baúl. La llave pesada giró con dificultad en la cerradura oxidada. Al abrirlo, un olor a tiempo detenido y a mémeris invadió el pequeño cobertizo. Dentro, encontró objetos diversos: un sombrero charro viejo y polvoriento, unas espuelas oxidadas, y un cuaderno de cuero gastado. Al hojearlo, Aurelio descubrió que era el diario de su tío Lázaro.
Las anotaciones hablaban de la vida cotidiana del rancho, del cuidado del ganado, del amor por la tierra. Pero, hacia las páginas finales, el tono cambiaba. Lázaro escribía sobre sospechas y engaños. Mencionaba una sociedad que quería comprar su tierra a cualquier precio, una tierra que, según él, escondía un valor mayor que el oro. Y luego, la entrada más escalofriante, fechada pocos días antes de su misteriosa muerte. He visto cosas en el monte que no debería haber visto. Rafael está metido en esto. Temo por mi vida. Si me pasa algo, que busquen en el arroyo del silencio. El caballo blanco lo sabe. El corazón de Aurelio se detuvo. Rafael. Su primo. El mismo que lo había arruinado. Y, el caballo blanco. Relámpago no era blanco, era alazán tostado. Pero su tío había tenido un caballo blanco legendario, Fantasma, del que Relámpago era descendiente directo. De repente, todos los comportamientos extraños de su caballo cobraron un sentido aterrador. Relámpago no solo era leal, era un vínculo con el pasado, un mensajero que intentaba guiarlo hacia una verdad que alguien había querido enterrar para siempre. Afuera, una lechuza ululó, y el viento pareció susurrar un nombre en la oscuridad: Lázaro. El nombre Arroyo del Silencio resonaba en la mente de Aurelio como un tañido fúnebre. Era un lugar que conocía de su infancia, un paraje profundo y sombrío al que los niños del pueblo evitaban, pues las leyendas decían que estaba embrujado por el alma de un peón que se había ahogado allí décadas atrás. Ahora, esa misma superstición le parecía una cortina de humo para ocultar algo mucho más tangible y siniestro. Al amanecer, ensiló a Relámpago. El caballo parecía nervioso, pero determinado. Su mirada era intensa, como si comprendiera la importancia de la misión. Tomaron el camino hacia el norte, hacia la zona que Relámpago había señalado con su mirada de alerta. La maleza era espesa, y el aire se volvió húmedo y pesado. No había sendero, y Aurelio dejó que el instinto del animal los guiara. Después de un largo trecho, el terreno comenzó a descender y el sonido del agua, corriendo sobre piedras, llegó a sus oídos. Habían llegado al arroyo del silencio. El lugar era tan lúgubre como lo recordaba. Altos álamos bloqueaban la mayor parte de la luz del sol, y el agua, aunque cristalina, fluía con una quietud inquietante. Relámpago se detuvo en la orilla, y se negó a avanzar. Emitió un bufido de inquietud, sus hollares se dilataron olfateando el aire. Tranquilo, muchacho. Ya estamos aquí, murmuró Aurelio, desmontando. Caminó a lo largo de la orilla, sus ojos escudriñando cada roca, cada recoveco. No veía nada fuera de lo común. La frustración comenzaba a apoderarse de él. ¿Era todo una fantasía de un viejo moribundo? De pronto, Relámpago lanzó un relincho estridente y se adentró en el agua, chapoteando hacia la otra orilla. Allí, en un pequeño claro entre los árboles, había un montículo de tierra y piedras que no parecía natural. Era demasiado simétrico. Aurelio lo siguió, el agua fría calándole los pantalones. Al acercarse al montículo, su sangre se heló. No era una formación natural. Era una tumba rudimentaria. Y clavada en la tierra, semipodrida pero aún reconocible, había una pequeña placa de metal. Al limpiar el barro, pudo leer una inscripción borrosa: aquí yace Fantasma, noble corcel, fiel hasta el final. Era la tumba del caballo blanco de su tío Lázaro. Pero, ¿por qué enterrarlo aquí, en un lugar tan apartado y lúgubre? Y entonces, lo vio. Junto a la tumba del caballo, parcialmente cubierto por la hojarasca, había un segundo montículo, más pequeño y discreto. Con un nudo de terror en el estómago, Aurelio comenzó a cavar con sus propias manos. No tuvo que profundizar mucho. Sus dedos tocaron algo duro y alargado. Al desenterrarlo, emergió la visión de una botella de vidrio verde, sellada con cera. Dentro, protegido de la humedad, había un papel enrollado. Con manos temblorosas, Aurelio rompió el sello y extrajo el mensaje. Era la última voluntad de Lázaro, escrita con una urgencia desesperada. No era un testamento, era una confesión. En ella, Lázaro relataba cómo había descubierto que su sobrino Rafael, en connivencia con el juez local,
planeaba apoderarse de todas las tierras de la familia para venderlas a una empresa minera que buscaba oro en la sierra. Él se había opuesto. La noche de su muerte, Rafael lo había confrontado aquí, en el arroyo. Hubo una pelea. Fantasma, en un acto de defensa, había embestido a Rafael, quien, en un arranque de rabia, le clavó su cuchillo al animal. Lázaro, cegado por el dolor y la furia, forcejeó con su sobrino, pero éste, más joven y fuerte, lo golpeó y lo dejó por muerto. La carta terminaba con una frase que hizo que el mundo de Aurelio se desmoronara. No fue un accidente. Rafael me mató. Y todo por la avaricia. El oro no está en la esperanza de Aurelio. Está aquí, bajo el arroyo. Pero es un oro manchado de sangre. Aurelio cayó de rodillas, la verdad golpeándolo con la fuerza de un mazo. Su tío no había muerto en un accidente. Había sido asesinado. Y el hombre que lo había matado era el mismo que ahora poseía su rancho, el mismo que lo había humillado y desterrado. Relámpago se acercó, y posó su hocico suavemente sobre el hombro de su amo, como si intentara consolarlo. Pero el consuelo era imposible. Solo quedaba un frío y abrasador deseo de justicia. Y en la distancia, desde lo alto del monte, una figura observaba silenciosamente, habiendo seguido sus pasos hasta el arroyo. La revelación había dejado a Aurelio temblando, no de miedo, sino de una ira fría y purificadora. Rafael no era solo un estafador, era un asesino. Y la tierra por la que Aurelio había sudado y llorado, la esperanza, era el premio por un crimen atroz. Escondió la botella con la confesión en su saco, junto al diario de Lázaro. Eran las pruebas que necesitaba. Pero una pregunta ardía en su mente. ¿El oro? La carta decía que estaba, bajo el arroyo. Miró el curso de agua, que serpenteaba inocente y cristalino. Relámpago, que había estado olfateando el área alrededor de la tumba de Fantasma, se dirigió hacia un grupo de grandes rocas que formaban una pequeña cascada en un recodo del arroyo. Comenzó a rascar la base de una de ellas con insistencia. Aurelio se acercó. Entre las piedras, casi oculta por el musgo y las enredaderas, vislumbró una abertura, una grieta lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera pasar arrastrándose. El corazón le latía con fuerza. Empujó algunas piedras más pequeñas, y con la ayuda de un palo, logró ampliar la entrada. Tomó una linterna de su alforja, una de las pocas cosas que había salvado de su vieja vida, y se adentró en la oscuridad. Lo que encontró al otro lado lo dejó sin aliento. No era una cueva natural. Era una galería angosta, con las paredes reforzadas con maderos viejos. Y en esas paredes, brillando débilmente bajo el haz de su linterna, vetas de cuarzo entre las que centelleaban partículas de oro. Era una veta pequeña, pero rica. Esto era lo que Rafael buscaba. Esto explicaba todo. Su tío Lázaro había descubierto la veta por accidente, y, siendo un hombre honrado, se había negado a explotarla en secreto, queriendo hacer las cosas legalmente. Esa rectitud le había costado la vida. Rafael, al enterarse, había urdido su plan: eliminar a Lázaro, luego a él, y quedarse con todas las tierras para explotar el oro sin testigos ni leyes que lo obstaculizaran. Aurelio salió de la cueva, su mente era un torbellino. Tenía las pruebas de un asesinato, pero eran las palabras de un hombre muerto contra las de uno poderoso y respetado. Necesitaba más. Necesitaba que alguien más viera esto. De repente, Relámpago emitió un bufido de alerta, orejas erectas y cuerpo tenso, mirando fijamente hacia la espesura de donde habían venido. Aurelio apagó la linterna y se agachó. Oyó ruidos, el crujido de una rama, el sonido apagado de voces. Alguien más estaba allí. Habían sido seguidos. Debe de estar por aquí, jefe, dijo una voz ronca que Aurelio reconoció como uno de los capataces de Rafael, un tipo brutal llamado El Tuerto. El viejo loco y su caballo no pueden haber desaparecido. El pánico se apoderó de Aurelio. Si lo encontraban aquí, con la prueba de la mina secreta, su vida no valdría nada. Rafael no se arriesgaría a dejar un testigo. Se arrastró hacia atrás, buscando refugio entre las rocas, cerca de la entrada de la cueva. Relámpago, en un acto de increíble inteligencia y valor, no lo siguió. En cambio, el caballo salió del claro y galopó ruidosamente en la dirección opuesta,
alejándose del arroyo, haciendo el mayor alborozo posible para distraer a los intrusos. ¡Por allá!, gritó el tuerto. El caballo escapó. Seguramente el viejo va con él. Aurelio, escondido y con el corazón en la garganta, oyó cómo los pasos y las voces se alejaban, persiguiendo el señuelo equino. Relámpago lo había salvado. Nuevamente. Pero ahora estaba solo, en la oscuridad de la noche, con un secreto que valía una fortuna y una vida, y con la certeza de que sus enemigos estaban cerca y que ahora sabían que él también estaba cerca de la verdad. La partida había comenzado, y las apuestas eran mortales. Aurelio permaneció inmóvil entre las rocas durante lo que pareció una eternidad, escuchando los lejanos gritos de los hombres de Rafael y el cada vez más tenue galope de Relámpago. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Había perdido todo, no podía perder a su caballo. Pero la lógica fría se impuso. Relámpago era rápido, conocía estos montes mejor que nadie. Su distracción era su única oportunidad. Aprovechando la oscuridad y el desvío que su leal compañero había creado, Aurelio emergió de su escondite. No podía volver a el refugio. Era lo primero que registrarían. Tenía que ir a un lugar donde nadie lo buscara, un lugar donde pudiera pensar y planear. Recordó una cueva en un cerro más alto, a varias horas de camino a pie, a donde solía ir de niño a refugiarse de las tormentas. Era su único santuario. La caminata fue una pesadilla. Cada rama que se quebraba, cada animal que se movía en la maleza, le hacía pensar que era el tuerto y sus matones. Avanzaba a tientas, tropezando con raíces y piedras, guiado solo por la tenue luz de la luna y la memoria muscular de sus piernas. Llevaba consigo el pesado fardo de la verdad, la confesión de Lázaro, el diario, y ahora el conocimiento de la mina de oro. Era un hombre marcado. Al amanecer, exhausto y con los pies sangrando, llegó a la entrada de la cueva. Era tal como la recordaba, estrecha, oculta por una enredadera gruesa y segura. Se desplomó en el suelo de tierra, la desesperación amenazando con devorarlo. Tenía pruebas, sí, pero ¿a quién se las iba a mostrar? El juez estaba comprado. El pueblo le había dado la espalda. Rafael era demasiado poderoso. Tal vez lo mejor era huir, tomar el primer camión a la ciudad y desaparecer para siempre. Pero entonces, ¿qué sería de la memoria de Lázaro? ¿Y de Fantasma, el caballo que había dado su vida por su amo? ¿Why de Relámpago? No. No podía huir. El honor, aunque mancillado, aún latía en su pecho. Se quedó dormido, vencido por el cansancio, soñando con caballos blancos galopando en un campo de oro. Lo despertó un suave roce en su mejilla. Abrió los ojos, creyendo que era un sueño. Pero no lo era. Relámpago estaba allí, de pie en la entrada de la cueva, su cuerpo cubierto de sudor seco y pequeños cortes de las ramas, pero vivo. Sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y triunfo. Había logrado escapar de sus perseguidores, y de alguna manera milagrosa, había encontrado a su amo. Aurelio abrazó el cuello del animal, unas lágrimas calientes surcando sus mejillas polvorientas. Era un milagro, muchacho. Un verdadero milagro, susurró, su voz quebrada por la emoción. En ese momento de reconforte, su mirada cayó sobre una pequeña bolsa de cuero atada a la silla de montar de Relámpago. No la había puesto él allí. Con manos temblorosas, la desató. Dentro había un pequeño cuaderno y una carta. La carta era de la anciana dueña de la tienda de abarrotes del pueblo, una mujer callada y observadora a quien Aurelio siempre había tratado con respeto. Don Aurelio, decía, si Relámpago llega a usted con esto, es porque usted sigue con vida. Su primo Rafael ha difundido que usted se volvió loco y huyó después de robarle. La gente le cree. Pero yo sé la verdad. Mi marido fue el abogado que redactó el testamento legítimo de su padre para la esperanza. Rafael lo compró a mi hijo, borracho y jugador, y lo destruyó. Este cuaderno contiene las copias carbono de todos los documentos legítimos de sus tierras, que mi marido guardó por precaución. No puedo enfrentarme a Rafael, pero puedo darle esto. La justicia debe hacerse. Cuide de ese caballo. Es más sabio que muchos hombres. Aurelio hojeó el cuaderno. Allí estaban, en papel carbón amarillento,
las pruebas irrefutables de que la esperanza era suya por derecho. No solo tenía la prueba del asesinato de Lázaro, ahora tenía la prueba del fraude contra él. Relámpago no solo lo había encontrado, había traído la llave para recuperar su honor. Miró a los ojos a su compañero, y en su profundidad marrón, creyó ver la chispa de un plan. Ya no estaba solo. Tenía la verdad de su lado. Y tenía un caballo que era, literalmente, un mensajero de la justicia. Era hora de dejar de huir. Era hora de plantar batalla. La decisión estaba tomada. Aurelio no se escondería más. No iría a las autoridades corruptas. Enfrentaría a Rafael en su propio terreno, frente a los ojos del pueblo. Sabía que era una locura, un suicidio, pero era la única manera. La honra no se recupera en las sombras, se reclama a la luz del sol. Se lavó en un arroyo cercano, se puso la camisa menos rasgada que tenía, y, con una determinación férrea, ensilló a Relámpago. El caballo parecía entender. Su porte era erguido, su mirada, desafiante. Juntos, cabalgando con una dignidad que Aurelio creía perdida, descendieron del monte y tomaron el camino principal hacia San Juan del Monte. Era día de mercado. La plaza central estaba abarrotada de puestos, de gente, de vida. Las miradas se clavaron en ellos con incredulidad cuando entraron al pueblo. Murmullos se elevaron como un enjambre. Es Aurelio. Pero si decían que se había vuelto loco. Mira cómo viene, parece otro. Y el caballo, parece un guerrero. Él no les prestaba atención. Su mirada estaba fija en el gran portón de la hacienda de Rafael, que se alzaba imponente en un extremo de la plaza, donde antes estaba la humilde casa de su familia. Sin vacilar, Aurelio guió a Relámpago directamente hacia la entrada principal. Dos de los hombres de Rafael intentaron detenerlo, pero la mirada de fuego del excharro y el resoplido desafiante de Relámpago los hicieron retroceder. Entró al patio central, un espacio amplio y lujosamente decorado que antes era el corazón de su hogar. Rafael salió al balcón, vestido con una bata de seda, una taza de café en la mano. Al ver a Aurelio, su rostro se demudó por un instante, pero pronto recuperó su expresión de desdén burlón. Aurelio, has vuelto. Pensé que te habías ido para siempre con tu locura. ¿Viniste a mendigar? Porque de mi caridad no obtendrás nada, dijo con una voz alta, para que todos los peones y sirvientes que observaban lo oyeran. Aurelio desmontó. Se plantó firme en el centro del patio, y su voz, aunque ronca, retumbó con una autoridad que no usaba desde hacía años. No vengo por caridad, Rafael. Vengo por justicia. Vengo a decirle a todo el que quiera oír que eres un ladrón y un asesino. La plaza enmudeció. Rafael soltó una risa forzada. Más locuras. Llévenselo de aquí antes de que lo lastime. Loco, Gritó Aurelio, sacando el cuaderno de copias carbón. Esto no es locura. Estas son las copias del testamento legítimo de mi padre. Tú compraste y destruiste el original. La esperanza es mía. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud que comenzaba a agolparse en la entrada. El rostro de Rafael palideció, pero su arrogancia no cedió. Papals falsos. Cualquiera puede hacer eso. ¿Y esto también es falso? Aurelio alzó la botella que contenía la confesión de Lázaro. Esta es la última carta de tu tío Lázaro, donde cuenta cómo lo asesinaste aquí, en el arroyo del silencio, porque descubrió la mina de oro que quieres explotar. Mataste a tu propia sangre. La acusación, gritada a los cuatro vientos, cayó como una bomba. La gente estaba atónita. Rafael ya no podía disimular su pánico y su furia. «Mientes. Estás mintiendo», gritó, bajando apresuradamente las escaleras. «Es la palabra de un viejo loco contra la mía». «No es solo su palabra», dijo una voz firme desde la multitud. Era la anciana de la tienda, sosteniendo en sus manos el libro de registros de su difunto marido. «Está la mía. Y están los registros. Mi esposo fue el abogado. Rafael me amenazó para que guardara silencio». La traición se cerraba sobre Rafael como un lazo. La evidencia era abrumadora. La multitud, que antes lo respetaba por su poder,
ahora lo miraba con horror y repulsión. Rafael, acorralado, y viendo cómo su imperio de mentiras se desmoronaba, enloqueció. Con un grito de rabia, se abalanzó sobre Aurelio, sacando un cuchillo que llevaba en el cinturón. Todo lo arruinaste, viejo tonto. Ruggiero. La multitud gritó. El cuchillo brilló bajo el sol. Pero Aurelio, aunque mayor, aún tenía los reflejos de charro. Esquivó el primer golpe. Sin embargo, Rafael era más joven y más fuerte. Forcejearon, y en la confusión, Aurelio tropezó y cayó al suelo. Rafael se lanzó sobre él, el cuchillo en alto, listo para dar el golpe final. En ese instante, un relincho furioso llenó el aire. Relámpago, que había observado todo con tensión, cargó. No contra Rafael, sino contra el caballo de Rafael, un pura sangre nervioso que estaba atado cerca. El alazán embistió al otro animal, que, asustado, se encabritó y tiró de su poste, que cayó con estruendo justo detrás de Rafael. El estruendo y el relincho de pánico distrajeron al asesino por una fracción de segundo. Fue todo lo que Aurelio necesitó. Con un movimiento rápido, giró sobre su espalda y lanzó una patada que impactó en la mano de Rafael, haciendo que el cuchillo saliera volando. En un instante, Aurelio se puso de pie, no para atacar, sino para mostrar, una vez más, su superioridad moral. No soy un asesino como tú, Rafael. Tu castigo no vendrá de mi mano, sino de la ley. Pero la ley, representada por el sheriff del pueblo, que acababa de llegar, ya no estaba del lado de Rafael. La verdad había triunfado. El secretismo y la traición habían sido derrotados por la evidencia y el coraje de un hombre y su caballo. El pueblo era un hervidero. Rafael, esposado, fue llevado por el sheriff ante la mirada acusadora de todos. La noticia del fraude y el asesinato se extendió como un reguero de pólvora. La humillación pública que una vez sufrió Aurelio se volvía ahora contra su verdugo. Pero para Aurelio, la batalla aún no había terminado. Había una última pieza en el rompecabezas, una última verdad que Relámpago parecía ansioso por revelar. Una vez que la conmoción inicial amainó, y con la autoridad que le confería ser de nuevo el legítimo dueño de la esperanza, Aurelio reunió a un pequeño grupo de hombres de confianza: el sheriff, el padre del pueblo, y la anciana de la tienda. «Hay algo más», les dijo. «Algo que mi caballo quiere que veamos». Guiados por Relámpago, quien caminaba con una seguridad solemne, la comitiva se dirigió de nuevo al arroyo del silencio. Esta vez no había miedo, sino una expectación reverente. Al llegar al claro, Relámpago se dirigió directamente a la tumba de Fantasma, el caballo blanco. Se detuvo frente a ella, bajó la cabeza y resopló suavemente sobre la tierra, una y otra vez. Luego, miró fijamente a Aurelio, y golpeó el suelo con su pata delantera. «No es solo Fantasma lo que está aquí, ¿verdad, muchacho?», preguntó Aurelio en un susurro. Una idea terrible y sublime se abría paso en su mente. Relámpago relinchó, una nota clara y triste que se perdió entre los árboles. Con la venia de todos, Aurelio tomó una pala que habían traído, y con un respeto profundo, comenzó a cavar con cuidado, no en la tumba del caballo, sino justo al lado, en el montículo más pequeño y discreto que había notado antes. No tuvo que cavar mucho. A poca profundidad, la pala golpeó algo que no era tierra ni roca. Era hueso. Huesos humanos. Los restos de Lázaro, enterrados en una fosa clandestina junto a su fiel compañero, tal como había dicho en su carta. El padre del pueblo se persignó, y comenzó a rezar en voz baja. La anciana lloró en silencio. El sheriff, con el rostro grave, asintió. Era la prueba física final, el cuerpo del delito que confirmaba la confesión. El asesinato ya no era solo una historia, era una realidad tangible. Pero Relámpago no se calmó. Se movió inquieto hacia un árbol grande y viejo que crecía a la orilla del arroyo, justo encima de donde convergían las dos tumbas. Comenzó a rascar la corteza con su casco. Aurelio se acercó. En la base del árbol, casi completamente cubierto por musgo, había un pequeño hueco. Al introducir la mano, sus dedos encontraron un objeto pequeño y frío. Lo sacó. Era un medallón de plata, antiguo y gastado, con la figura de un caballo encabritado grabado en una cara.
En la otra, había una inscripción: para Lázaro, mi hermano. Que tu espíritu corra tan libre como el viento. Firmado: tu hermano, Emiliano. Aurelio recordó entonces una vieja historia familiar que casi se había perdido. Lázaro tenía un hermano mayor, Emiliano, que había muerto muy joven en la Revolución. Era el verdadero amor de su tío, su héroe. Este medallón era su reliquia más preciada. Relámpago, al ver el medallón, frotó su hocico contra la mano de Aurelio, y luego miró hacia la copa del árbol. Allí, oculta entre las ramas más altas, apenas visible, había una pequeña caja de metal oxidada. Con cuidado, uno de los hombres más jóvenes la bajó. Dentro, encontraron las últimas cartas de Emiliano a Lázaro, hablando de ideales, de libertad, y del verdadero valor de la tierra y la familia. No tenían que ver con el oro, sino con el honor. Ese era el último secreto. El verdadero tesoro que Lázaro guardaba no era el oro del arroyo. Era la memoria de su hermano, el legado de la honestidad y el coraje que Emiliano representaba. Relámpago, descendiente de Fantasma, había guardado ese secreto durante años, esperando al momento y a la persona correctos para revelarlo. No solo había guiado a Aurelio hacia la justicia, sino hacia la redención del nombre de su familia. Había mostrado que el honor no se mide en oro, sino en la lealtad y la verdad que uno defiende, incluso desde el silencio de un caballo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y emociones contrapuestas. Con las pruebas irrefutables en su poder, la justicia, aunque lenta, comenzó a moverse. Rafael fue encarcelado a la espera de un juicio por fraude y homicidio. Su nombre, antes sinónimo de poder, se convirtió en la vergüenza de San Juan del Monte. La gente del pueblo, avergonzada por haber dudado de Aurelio, comenzó a acercarse a él con disculpas y ofrecimientos de ayuda. Pero él no albergaba rencor. Comprendía que el miedo y la manipulación eran armas poderosas. Su principal preocupación era dar un entierro digno a su tío Lázaro. Con la bendición del Padre, los restos de Lázaro fueron exhumados del arroyo y sepultados en el panteón familiar, junto a los de sus padres y su hermano Emiliano. Fue una ceremonia sencilla pero profundamente emotiva. Casi todo el pueblo estuvo presente. Aurelio, de pie frente a la tumba, no pronunció un discurso. En su lugar, colocó el medallón de Emiliano sobre la lápida. No hacían falta palabras. El honor de Lázaro había sido restaurado. Después, llegó el momento de regresar a la esperanza. Cuando Aurelio y Relámpago cruzaron el portón principal, no lo hicieron como intrusos o vengadores, sino como los legítimos dueños que volvían a casa. El rancho estaba descuidado. Rafael solo había pensado en la mina, no en la tierra. Pero para Aurelio, cada centímetro de ese suelo era sagrado. Lo primero que hizo fue dirigirse al corral. Relámpago lo siguió, y al entrar, se detuvo en el centro, levantó la cabeza y lanzó un relincho largo y poderoso que resonó en todo el valle. Era un sonido de triunfo, de pertenencia, de hogar. Parecía estar diciendo: hemos vuelto. Aurelio sonrió, una sonrisa genuina, y sin amargura que no usaba desde hacía años. La reconstrucción no sería fácil. Había mucho que hacer: reparar cercas, cuidar del ganado que quedaba, revivir la tierra. Pero por primera vez, el futuro se presentaba no como una carga, sino como una promesa. Un grupo de peones que habían trabajado para su padre se presentaron, sombrero en mano, pidiendo trabajar para él nuevamente. Los aceptó sin dudar. La comunidad se unió en torno a él, queriendo enmendar su error. La lección había sido aprendida por todos. Una tarde, sentado en el portal de su casa, mirando cómo el sol teñía de oro los campos, Aurelio acariciaba el lomo de Relámpago. El caballo descansaba a su lado, sus ojos cerrados, en un estado de paz absoluta. El excharro pensó en el viaje increíble que habían emprendido. De la humillación y la injusticia, a la verdad y la redención. Y en el centro de todo, siempre, había estado su leal caballo. No era un animal cualquiera, era un guardián, un guía, un amigo. Era el vínculo viviente con un pasado que necesitaba ser sanado, y con un futuro que ahora podía ser construido sobre los cimientos sólidos de la verdad y el honor. El rancho La Esperanza volvía a tener, por fin, un significado real.
Ya no era solo un pedazo de tierra, era un testimonio de que la justicia, aunque a veces duerma, siempre despierta. Y a veces, despierta guiada por el suave resoplar de un caballo. Pasaron las estaciones. La primavera llegó a la esperanza, con una explosión de color y vida. Los campos, cuidados con devoción por Aurelio y sus hombres, estaban verdes y fértiles. El ganado sano y fuerte pastaba pacíficamente. El rancho no solo había recuperado su esplendor, sino que lo había superado. La mina de oro en el Arroyo del Silencio fue sellada oficialmente por las autoridades. Aurelio no quería ese oro manchado de sangre. Decidió que la tierra de su tío Lázaro, el refugio, se convertiría en un santuario natural en su memoria, un lugar donde la naturaleza siguiera su curso, sin la ambición destructora del hombre. La historia de Aurelio y Relámpago se había convertido en una leyenda en toda la región. La gente no solo hablaba del charro que recuperó su tierra, sino del caballo que lo guió hacia la verdad. Padres contaban la historia a sus hijos como una fábula sobre la importancia de la honradez, la lealtad y el coraje para enfrentar la adversidad. Una tarde, un grupo de niños del pueblo visitó el rancho. Querían ver al caballo héroe. Aurelio, ahora un hombre sereno y respetado, los recibió con amabilidad. Les mostró a Relámpago, que envejecía con gracia, su pelaje alazán ahora salpicado de algunos pelos blancos, pero su espíritu tan noble como siempre. Los niños lo acariciaron con admiración. «Don Aurelio», preguntó uno de ellos, «¿es verdad que el caballo lo sabía todo?» Aurelio sonrió y miró a Relámpago, que parecía escuchar con atención. «No lo sabía todo, hijo. Pero sabía lo más importante, que la verdad siempre encuentra su camino. Y a veces, solo necesita un poco de ayuda para ser escuchada». Esa noche, sentado a la mesa de su cocina, Aurelio abrió el diario de Lázaro una vez más. Pero esta vez, no lo hizo para buscar respuestas, sino para escribir. En una página en blanco, comenzó su propia historia. «Crónica de un charro y su compañero», tituló. Quería dejar un registro, no para su gloria, sino para que nadie olvidara las lecciones aprendidas. Que la avaricia corroe el alma, que el honor es más valioso que cualquier riqueza, y que a veces, los ángeles no tienen alas, sino crines y cascos. Escribió sobre la injusticia, sobre la soledad, y sobre la fe inquebrantable en un amigo de cuatro patas. Escribió hasta que la vela se consumió. Al día siguiente, era domingo. Aurelio se vistió con su traje de charro, el mismo que había guardado durante su exilio, ahora limpio y restaurado. No lo hizo por vanidad, sino por respeto a la tradición y a sí mismo. Montó a Relámpago y cabalgó hacia el pueblo para la misa. Al entrar a la plaza, todas las miradas se volvieron hacia ellos, pero ahora no eran miradas de lástima o desdén, sino de profundo respeto y admiración. El excharro ya no era ex. Había sido restaurado, no solo en su propiedad, sino en su espíritu. Y a su lado, trotando con una dignidad que parecía decir misión cumplida, estaba su caballo, el compañero silencioso que había sido el instrumento del destino para tejer una historia de pérdida, verdad, y finalmente, de eterna redención. Juntos, hombre y bestia, se fundieron con el paisaje mexicano, un recordatorio vivo de que los lazos más puros y la justicia más duradera a menudo galpan en silencio, esperando el momento preciso para mostrar el camino a casa.